Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Ministerio de Educación presenta avances en el cumplimiento de los acuerdos con FECODE que no corresponden a la realidad. En época de pandemia, FECODE reivindica la protesta como medio para exigir del gobierno garantías para la educación y el magisterio. Iniciamos nuestro programa de hoy socializando 4 de los puntos plasmados en el acta de acuerdo suscrita entre FECODE y el Gobierno Nacional en mayo del año pasado. Esto a propósito de que la semana pasada el Ministerio de Educación Nacional presentara avances en el cumplimiento de los acuerdos colectivos. A más de un año de haberse firmado los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio persiste en incumplir lo pactado con la Federación y en presentar positivos balances de las acciones que se vienen ejecutando para dar cumplimiento a los mismos. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en días pasados, donde manifiesta avances en 4 puntos del acuerdo colectivo y un trabajo mancomunado con el magisterio. En esta emisión les presentamos la verdad y la mentira frente a 2 de estos temas. El Ministerio manifiesta que en 16 oportunidades y como producto del trabajo mancomunado, luego del análisis de los estudios técnicos elaborados por las partes, el 17 de abril de 2020 se remitió a la Comisión de Alto Nivel el informe final que contiene las 5 propuestas de los integrantes de la mesa sectorial para consideración de esta comisión. Está el debate de la reforma al Sistema General de Participaciones. Esta reforma tiene por objeto cubrir las 6 brechas, pero que los presupuestos sean reales y vayan creciendo para ir solucionando los problemas. Los otros puntos, de 5 puntos adicionales de este capítulo, tienen que ver con aspectos de esa reforma constitucional. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, inclusión. En la mesa de inclusión se hicieron unas recomendaciones que el gobierno no las toma genéricamente, pero no mira la necesidad de que hay que garantizar estas condiciones, creando, por ejemplo, la planta de docentes de apoyo y una contratación a los profesionales especializados para atender estas poblaciones. Eso no queda ahí, nosotros sí lo proponemos. Está la discusión de relaciones técnicas que garantice el número de estudiantes por aula y en el espacio físico, que también está relacionado con la infraestructura, pero cuando vamos a discutir queda en el aire, o sea, queda como algo genérico. No se ha avanzado en la educación preescolar, en los 3 grados de educación preescolar, ni en ampliar la cobertura en las medias, ni en el fortalecimiento de las normales, que son puntos esenciales. Entonces ahí hay un problema, porque se pueden haber reunido todas las comisiones o algunas de ellas, pero a la hora del té no se ve en el punto fundamental, que es lograr esta reforma al Sistema General de Participaciones. La mesa se levanta unilateralmente en medio del debate el 18 de marzo. En lo relacionado con el pago de cesantías, el Ministerio de Educación comunicó a la opinión pública todos los esfuerzos que el Gobierno Nacional viene adelantando en la búsqueda de herramientas administrativas, tecnológicas y de recursos que permitan contribuir a una solución de fondo y sostenible a esta problemática. Se destaca que a través de la Ley 1955 de 2019 se dio lugar a optimizar el trámite operativo para el reconocimiento de las cesantías. 2. Proteger los recursos del fondo. Y 3. Disponer de recursos específicos para el pago de la sanción por mora por 1,1 billones, sin afectar los recursos del FOMAC.
Se ha generado una cantidad de mora por demandas sobre intereses de las cesantías retrasados, además de otras demandas que hay al fondo. Nosotros decimos, el FOMAC no tiene por qué sacar esa plata, porque los errores han sido de la fiduprevisora, la administradora y de la Secretaría de Educación, que retrasan los procesos, y luego obviamente los maestros tienen derecho, porque le han generado afectaciones, a demandar. Nosotros con esto queremos precisamente salvaguardar el fondo de prestaciones del magisterio, que no sea quien asuma esos gastos, pero que también se le pague a los maestros, y por el otro lado que los procesos de reclamación de cesantías, de pago de intereses de cesantías, se hagan a tiempo, como todos los colombianos en este país. A nosotros hoy hay maestros que no le han pagado sus intereses de cesantías del año pasado, hay maestros con resoluciones atrasadas, entonces no se ha solucionado de fondo el problema. Pese a que la ministra asegura que se han realizado más de 300 mesas de trabajo con la Federación para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos y que mantiene un diálogo permanente y abierto, la realidad es que a la fecha el gobierno continúa sin cumplir en su totalidad lo pactado con FECODE, y los diálogos se han quedado solo en eso, porque se mantiene en su política de dilación frente a aspectos centrales suscritos en el acta de 2019. Pese a reiteradas denuncias por parte de FECODE, debido a la deficiente administración de la fiduprevisora, continúa la demora en los pagos de las prestaciones sociales de los maestros del país, lo que ha conllevado que a la fecha hayan más de 70.000 demandas en contra de la nación. El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que fue creado mediante la Ley 91 de 1989, tiene entre sus funciones administrar la prestación de los servicios de salud y efectuar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. Sin embargo, en los últimos años, en las oficinas regionales adscritas a la Secretaría de Educación, son muchas las trabas que se les vienen interponiendo a los maestros al momento de recepcionar solicitudes de pensiones, cesantías, sanción por mora, seguros por muerte y auxilios funerarios, entre otras, lo que viene ocasionando no solo demoras en el pago de estos derechos, sino en el aumento de demandas contra la nación. En la Procuraduría, desde hace 3 años, hemos puesto como una de nuestras principales prioridades la eficiencia en los pagos de las cesantías de los docentes del país. Para ello hemos formulado 2 estrategias. La primera ha sido la mayor eficiencia en la gestión de las secretarías de educación y por parte de la fiduciaria. La segunda estrategia tiene que ver con realizar acuerdos conciliatorios cuando los docentes se ven en la situación de demandar al Estado. Debido a este desangre financiero desencadenado por la mala administración de la fiduprevisora, los reclamos siguen en aumento, mientras que en 2016 se recibieron 5.760 demandas, al año siguiente fueron 12.536, en 2018 llegaron a 18.320 casos y el año pasado a 23.268. La mayoría de estas se deben al atraso en el pago de cesantías, situación por la que el Estado le debe a la fecha más de 1 billón de pesos a los docentes. Queremos invitar a los docentes a que nos mantengan informados de aquellas secretarías y aquellos departamentos en donde aún se siguen vulnerando los derechos a recibir de manera eficiente su cesantía, porque si se pide es porque definitivamente se necesita. Frente a este panorama, FECODE le ha venido exigiendo al Ministerio de Educación, como fideicomitente, el pago oportuno de todas las prestaciones sociales de los docentes, así como la renuncia inmediata de Jaime Abril, vicepresidente del FOMAC, y de José Fernando Arias, gerente de servicios de salud de la fiduprevisora, principales responsables de la crisis que hoy se encuentra el Fondo de Prestaciones del Magisterio. Como es habitual, los integrantes del comité ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es el momento para que el tesorero de FECODE, el profesor William Velandia, se dirija al magisterio colombiano. A los maestros y maestras de Colombia, a nuestras comunidades educativas, el saludo a los estudiantes. 8 y 9 de junio celebramos el Día del Estudiante caído. Desafortunadamente, la COVID-19 está creciendo de manera vertiginosa en América Latina,
tanto así que nos hemos convertido en el epicentro mundial de la pandemia. Un continente lastrado por la pobreza, por la corrupción, por la desigualdad social, por la precarización de derechos fundamentales como la salud y la educación. Hoy hablar de volver al aula de manera presencial prácticamente es imposible. El crecimiento de las cifras de contagio y las condiciones en que están nuestras instituciones educativas no permiten que más de 20 millones de ciudadanos que desplazaría a activar la prestación del servicio educativo en materia presencial dispararían aún más los niveles de contagio. Por eso hemos dicho, queremos sentarnos a discutir el tema. Hoy los maestros se han reinventado cualquier cantidad de estrategias para llegar a la niñez y a la juventud, que incluso tiene problemas en la mayoría de los hogares de conectividad, y por tanto insistimos en que tiene que mantenerse ese aislamiento social y garantizarse ese derecho de la niñez y la juventud a la educación de manera virtual, con todas las alternativas y estrategias que hoy se ha planteado el Magisterio y que están cumpliendo de manera ética y responsable la prestación del servicio. En materia de salud, se adelantó la reunión de la Comisión de Salud. Como siempre, los prestadores dijeron, estamos cumpliendo con la prestación del servicio. Nosotros hemos dicho, hoy aún más que nunca ha aumentado la precarización del servicio de salud para los maestros y sus familias, y estamos combinando al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, a la fiduprevisora, para que cumplan con la tarea, el uno como fideicomitente y el otro como contratante, y que con las auditorías y las quejas que hoy hay por parte del Magisterio, se tomen las acciones por parte de la Supersalud, por parte de la Procuraduría y los organismos de control, para que los prestadores cumplan a cabalidad el contrato. Esa es la tarea que hoy tenemos, y por eso estamos atentos con el Magisterio a la movilización que de manera virtual nos toque para hacer exigible este derecho fundamental para los maestros y sus familias. Desde años atrás, la autonomía escolar se ha convertido en una lucha política y social para FECODE, porque a pesar de estar definida dentro de la Ley General de Educación, el gobierno viene condicionando la educación a intereses y a la economía del mercado, imponiendo con ello un modelo de escuela empresarial del cual la Federación no está de acuerdo. Desde 1982, FECODE viene luchando por fortalecer la autonomía escolar, que brinda la posibilidad a la comunidad escolar de tomar decisiones en cuanto a las políticas institucionales de acuerdo a las necesidades y expectativas de las instituciones. La lucha se ha dado a partir de una trayectoria de enseñanza a través del movimiento pedagógico, los proyectos educativos pedagógicos alternativos, el proyecto Escuela Territorio de Paz, la revista Educación y Cultura, entre otros, lo que ha permitido construir una educación para la vida. Ha sido una lucha permanente en el movimiento sindical, con los paros, con las movilizaciones, con las negociaciones, defendiendo la educación pública, defendiendo la dignificación de la profesión docente, defendiendo la educación como un bien común. En el campo de la pedagogía, defendiendo la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, de investigación, de aprendizaje, que está contemplada en el artículo 27 de la Constitución Nacional. Sin embargo, pese a que la autonomía escolar está definida en el artículo 77 de la Ley General de Educación y se fundamenta en la posibilidad de que los colegios decidan su proyecto educativo institucional, organicen las áreas fundamentales de conocimientos, introduzcan asignaturas optativas, entre otras, el gobierno, bajo políticas de condicionar la educación a los intereses y economía de mercado, ha impuesto una concepción de escuela empresarial en donde la dirección institucional es general y el currículo que desde la OCDE se le impone a la escuela es restrictivo y somete la formación de los jóvenes y la enseñanza de los maestros a unas competencias estandarizadas. Que el gobierno encontró en el sistema de evaluación un instrumento, un mecanismo para controlar la autonomía de los maestros. En segundo lugar, esa autonomía está lesionada porque solamente se refiere a los asuntos académicos, pedagógicos, pero no a asuntos administrativos. En la parte de recursos, de capacidad de decisión, la autonomía está supremamente controlada. Si bien el decreto 1290 establece que las instituciones educativas tienen la potestad de definir la evaluación y la promoción, en la actualidad muchas de estas están viendo sometida o condicionada su autonomía escolar debido a las políticas del Estado. Sin embargo, no se puede desconocer que este logro del magisterio ha sido fundamental para desarrollar una educación con criterios de independencia, soberanía nacional y con principios de igualdad y democracia.
Para padres de familia, estudiantes, docentes y docentes directivos, reabrir las instituciones educativas a partir del 1 de agosto sin contar con las condiciones necesarias resulta ser un atentado contra la vida, más aún con experiencias de países en Asia y Europa que corroboran que es muy difícil evitar la propagación del COVID-19 entre los estudiantes. Desde inicios del mes de mayo, tanto en Asia como en Europa, los mandatarios decidieron reabrir las instituciones educativas bajo estrictas medidas de bioseguridad, distanciamiento e infraestructura, una vez superado el pico de la pandemia. Sin embargo, a pesar de contar con todas las condiciones para garantizar posibles rebrotes del virus en estudiantes y docentes, los colegios tuvieron que cerrar nuevamente en menos de 15 días. De la eventual reapertura de las instituciones educativas, tenemos referentes como Francia, como Corea del Sur, que debieron cerrar sus instituciones aproximadamente 2 semanas después de reabrirlas, pero básicamente fue por rebrotes. Teniendo en cuenta esta experiencia, es importante reiterar que Colombia no cuenta ni con el 40% de las condiciones de infraestructura o elementos de bioseguridad que tienen estos países del primer mundo para velar por la salud y la vida de toda la comunidad educativa, y mucho menos en los recursos para acondicionar las instituciones educativas de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es necesario verificar que sí se cumpla. Lavado de manos, aislamiento social, deben haber menos niños en las aulas, debe contarse con los suficientes lavamanos para que los niños cumplan su lavado estricto de manos. Si el gobierno nacional en algún momento piensa que no puede cumplir esto en las instituciones nacionales, es preferible no arriesgar a los niños, porque obviamente va a haber un posible rebrote que sería pues una cosa muy trágica para cualquier institución. En este sentido, FECODE continúa reclamándole al gobierno nacional acciones que no pongan en riesgo la salud y la vida de millones de estudiantes y docentes, al tiempo que lo concita a considerar las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha hecho para continuar con el aislamiento obligatorio, porque para el director general de este organismo, la pandemia por el nuevo coronavirus está empeorando a nivel mundial. Y hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que el fiscal de la Federación, el profesor Domingo Ayala Espitia, socialice temas de interés para todos los docentes del territorio nacional. Muy buenos días al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Hoy el movimiento social y popular se empieza a levantar contra todas estas medidas de este gobierno neoliberal que profundiza la pobreza, el desempleo y la miseria con todo un paquetazo de leyes que afectan la estabilidad y la dignidad del pueblo colombiano. Por ello, las grandes acciones de lucha, el 4 de junio, el 11 de junio, importante las participaciones. En medio de esta situación estamos luchando y resistiendo para que este gobierno respete los derechos, respete todos los acumulados que de alguna manera se han conquistado con la lucha en defensa del pueblo colombiano. Pero también le tenemos que decir con mucha nitidez al pueblo colombiano que rechazamos la directiva ministerial 11 y 12 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. No consulta la realidad. No está establecido lo de la bioseguridad. Los establecimientos educativos están en un abandono total. Pretenden descargar esta obligación en hombros de los entes territoriales y de los establecimientos educativos en cabeza de los directivos docentes y docentes. Por ello, estamos invitando a la comunidad educativa, a los estudiantes, padres, familia, para rechazar estas medidas que pueden llevar incluso a que se generen aspectos negativos contra la vida de cada uno de nosotros. Pero también estamos exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos prestacionales. Hoy, en las reuniones del Consejo Directivo que se han venido haciendo en la semana pasada, aspiramos a establecer cronogramas de pago con relación a la sanción por mora, con relación a la cesantía, con relación a las pensiones, para que se respeten nuestros derechos, compañeras y compañeros.
En tiempos difíciles y escenarios complejos como los que vivimos hoy, es importante reivindicar la protesta como un escenario en donde estudiantes, docentes, trabajadores y ciudadanía en general buscan visibilizar no solamente el abandono estatal, sino también las medidas y políticas que ha venido adoptando el gobierno nacional durante este confinamiento y que además van en contra de la población más vulnerable. En la segunda jornada nacional de movilización virtual y plantones frente a las gobernaciones, alcaldías, secretarías de educación u otras instituciones gubernamentales en todo el país, el magisterio protestó por el incumplimiento del gobierno con los acuerdos pactados en rechazo a las orientaciones y normas impuestas por el Ministerio de Educación que desarmonizan los ambientes escolares, por el creciente estado de desatención e inoportunidad con que se atiende a la salud de los docentes, por el señalamiento y la estigmatización a los educadores y porque no se apropian los recursos para garantizar la subsistencia de la población, la permanencia en los empleos y la salvación de las micro, pequeñas y medianas empresas. No vamos a permitir reforma laboral, reforma pensional. Además, Ademacor alza su voz para decirle al gobierno Duque que no vamos a permitir el regreso a las aulas escolares sin las medidas de bioseguridad. Nos toca trabajar de 7 de la mañana a 9 de la noche porque los padres, como también tienen dificultades, a esa hora es que nos pueden llamar. Dificultades que tiene uno que colocarle datos a un papá para que trabaje y mande las evidencias, porque por obligación debe de tener uno una evidencia. Estamos protestando para exigirle al gobierno protección a la vida y no al reingreso de clases el 1 de agosto, porque las medidas de bioseguridad para todos los niños y la juventud del país no están garantizadas. En este momento estamos unidos al paro nacional en el tema de los campesinos que estamos desprotegidos. Pedimos ayuda al señor presidente de la República, el doctor Duque, que se ponga la mano en el corazón. Estamos protestando porque no se puede dar un regreso a clases con las condiciones que hay el 1 de agosto. Tenemos necesidades de infraestructura, no es posible que exista un distanciamiento adecuado. Son problemas que se vienen presentando desde años anteriores y se acrecientan en este momento con la crisis del COVID-19. No olvidemos que la protesta es importantísima y que aún hoy en estas condiciones tenemos que ejercerla, cuidándonos todos y todas porque somos el pueblo vulnerable, pero hay que exigirle al régimen, al gobierno, que cumpla con sus obligaciones para la población. Estas actividades de protestas que se desarrollaron el pasado jueves de acuerdo a las orientaciones de cada sindicato filial y atendiendo las estrictas recomendaciones de protección y bioseguridad definidas por FECODE, estuvieron acompañadas simultáneamente por jornadas de movilización virtual en las redes sociales y de otros actores sociales que ven en estas manifestaciones una oportunidad para reivindicar este derecho ciudadano y exigir del gobierno respuestas favorables frente a la inequidad, la pobreza y la desigualdad que se han profundizado durante el confinamiento. Precisamente frente a las políticas de Duque, cada vez son más los sectores que se encuentran inconformes con las medidas tomadas por el mandatario actual. En este sentido, se unen a la lucha de FECODE y respaldan las acciones que en medio del confinamiento ha venido orientando nuestra organización sindical. No cabe duda que la pandemia no solo ha profundizado las problemáticas sociales con las que antes vivía todo el territorio nacional en materia de educación, salud, desempleo y pobreza, sino que también ha coadyuvado a aumentar el inconformismo a las políticas de Duque en varios sectores del país, las cuales continúan desconociendo las necesidades de la población vulnerable y la realidad de miles de trabajadores en medio de la coyuntura actual. Bueno, porque llevamos más de 2 meses, el gobierno ha hecho oídos sordos a las peticiones clamorosas, además muy urgentes de la población. En materia de salud es impresionante lo que está ocurriendo, pero además se está profundizando la miseria, la pobreza, la inequidad, el hambre campea, e inclusive ha venido aprovechando el confinamiento de manera oportunista para intentar modificar y arrebatar derechos a los trabajadores.
En este sentido, representantes políticos insisten que pese al confinamiento, los colombianos deben ejercer su derecho a la protesta para reclamar y defender lo que tanto necesitan. Por ello, respaldan las actividades de movilización virtual, los mitines y plantones que FECODE y el sector salud vienen adelantando en todo el territorio nacional para visibilizar las negativas decisiones que el gobierno viene adoptando, rechazar los actos de corrupción que se han dado en medio de la pandemia y refutar el despilfarro de recursos que continúan desangrando al país. Y esta crisis del coronavirus ha hecho profundizar esa crisis de la agenda neoliberal. Así que en buena hora el paro, el plantón que convoca FECODE, que nosotros acompañamos y que sea el inicio de otros paros, respetando todos los protocolos de bioseguridad, pero diciéndole a este gobierno que debe ser un poco más ofensivo con las políticas sociales. De acuerdo con los congresistas, el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 no debe ser un pretexto para que el gobierno continúe legislando a favor de la banca y los empresarios, sin que los colombianos se manifiesten en rechazo a estas medidas. Por ello, continuarán apoyando las actividades de protesta que desde las diferentes organizaciones sindicales se orientan para exigir recursos para la salud, la renta básica y la educación y respeto a la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores. Y antes de terminar nuestro programa, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, editorializa nuestro encuentro de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a todos nuestros maestros y maestras en Colombia, a la comunidad educativa, a nuestros padres de familia, a los estudiantes y a todos en general. Hoy desde FECODE reconocemos todo el trabajo de nuestros maestros y maestras, todo ese gran esfuerzo que vienen desarrollando para cumplirle a cabalidad a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Queremos felicitar a todos los compañeros maestros y maestras y a nuestros dirigentes sindicales a nivel regional por ese acompañamiento y a la vez por ese desarrollo de las diferentes actividades que planteamos para el 4 y 11 de junio. El jueves anterior se dieron estos plantones en cada una de las ciudades y desde las casas ustedes, compañeras y compañeros, desarrollaron las actividades de la suspensión de las actividades pedagógicas y académicas virtualmente. Gracias. Gracias porque le estamos hoy exigiendo al gobierno nacional, como muchos padres de familia, como muchos estudiantes, de que no es posible retornar el próximo 1 de agosto a las actividades escolares y académicas presencialmente, o como ha denominado el gobierno nacional, la famosa alternancia. Hoy no están las condiciones para el tema de infraestructura, el tema de los protocolos y los elementos de bioseguridad que se requieren y se necesitan. Hoy nosotros defendemos por encima de cualquier otra cosa el derecho a la vida. Por eso es importante que podamos seguir exigiéndole hoy al gobierno nacional que no se puede cometer tanta irresponsabilidad. Aquí se requiere que entre todos podamos generar un diálogo. Por eso, señora ministra, desde este espacio le exigimos, le solicitamos que podamos tener este encuentro entre FECODE, con los maestros y maestras de Colombia, con usted, señora ministra, con los padres de familia, con los estudiantes, con la comunidad educativa, con los académicos, para buscarle una solución real y concreta a todo este proceso. Por último, rechazamos toda la estigmatización que hoy le viene haciendo el partido mayoritario de gobierno, el Centro Democrático, a los maestros y maestras de Colombia y a FECODE. No podemos concebir desde ningún punto de vista esos ataques que diariamente nos hacen y los hacemos responsables de cualquier cosa que le llegue a pasar a nuestros compañeros y compañeras, maestros y maestras de Colombia. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy.
Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal de YouTube, compartir y darle un like. La invitación para esta semana es a que continúen con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.